Yo no pertenezco a este grupo. Mientras todos llevaban zapatos de diseño junto a la piscina, yo me quedé con mis botas. Nunca debí ir a esa maldita parrillada familiar. Ahí estaba yo, parado en el patio de la casa de Sofía, con mis botas de trabajo todas sucias, mientras todos los demás llevaban zapatos de diseñador que costaban más que mi sueldo mensual. El piso de concreto todavía estaba mojado por la lluvia de la mañana, y yo me iba corriendo hacia la esquina, tratando de desaparecer como siempre hacía. Mi esposa Valentina estaba al otro lado del jardín, riéndose con sus hermanos Diego y Sofía, luciendo perfecta con su gente. Los tres eran los niños dorados de la familia Mendoza. Todos perfectos, todos exitosos, todos mirándome como si yo fuera el proyecto de caridad familiar. Debí haberme quedado en casa ese día, inventar que estaba enfermo, decir que tenía que trabajar horas extras, pero tú no le dices que no a la familia Mendoza cuando hacen una reunión, no si quieres paz en tu casa. Yo estaba en lo mío, mirando el agua de la piscina moverse con el viento, pensando en las horas extras que necesitaba para pagar la luz de este mes. Cuando Diego empezó a caminar hacia mí con esa actitud que gritaba prepotencia por todos lados. Tenía esa mirada en los ojos, hermano, la misma que siempre tenía antes de hacerme su entretenimiento del día. ¡Marcos!, gritó lo suficientemente fuerte para que todos voltearan a ver. Es hora de mostrarle a esta gente algo de diversión de verdad, ¿no crees? Di un paso atrás. Estoy bien, Diego. En serio, solo estoy disfrutando la fiesta. Pero Diego nunca aceptaba un no como respuesta. Su mano se cerró en mi brazo, no de forma amistosa, sino posesiva, como cuando agarras algo que te pertenece. No, dije, tratando de mantener la calma. Diego, estoy con mi ropa de trabajo. No quiero, por favor. No seas aguafiestas, interrumpió Valentina, sin siquiera levantar la vista de su conversación. Es el día de Sofía, Marcos. Deja de ser tan dramático. ¿Dramático? Esa era siempre su palabra cuando yo trataba de poner límites, cuando no quería ser el blanco de sus juegos. En serio, Marcos, agregó Sofía, irritada. ¿Puedes cooperar aunque sea una vez? Es mi día especial. La multitud estaba mirando ahora, los celulares saliendo para grabar. Así era siempre con la familia de Valentina. O jugabas el juego o tú eras el problema. Siempre tú. El agarre de Diego se apretó más. ¿Ves? Hasta la cumpleañera quiere que te diviertas. Intenté protestar una vez más, pero mi voz se ahogó entre risas y gritos de ánimo de los invitados. Fue entonces cuando Diego me giró con fuerza, como si fuera un muñeco de trapo. El mundo se inclinó de lado. Sentí mis pies despegarse del suelo. Por una fracción de segundo, estaba en el aire, completamente a merced de la gravedad. No era un niño. Era un hombre de 34 años con cuentas por pagar y una espalda jodida por el trabajo en el almacén. Pero en ese momento me sentí tan indefenso como un crío siendo intimidado en el patio de la escuela. Las escaleras de concreto estaban justo detrás de mí. Las vi acercándose mientras giraba en el aire. Esas escaleras duras e implacables que llevaban a la piscina. Se suponía que esto era solo una broma, ¿verdad? Solo Diego siendo Diego. Diversión familiar inofensiva. Pero cuando sentí sus manos soltarme, cuando empecé a caer hacia atrás, supe que esto no iba a ser nada gracioso. El tiempo se estiró como chicle. Mis brazos se agitaron inútilmente mientras me daba cuenta exactamente hacia dónde iba. Las escaleras de concreto. 3 escalones con bordes filosos que había notado antes. Piedra hermosa y cara, que era dura como el demonio. Mi esposa golpeó esas escaleras con un crack. No fue un golpe sordo, no fue un chapuzón, fue un crujido agudo y definitivo que resonó por todo el patio como un disparo. El dolor fue inmediato y absoluto. Esto no era golpearte el dedo del pie, esto era mi mundo entero reduciéndose a un punto de agonía que irradiaba desde la espalda baja. Traté de respirar, pero mis pulmones olvidaron cómo funcionar. Estaba ahí tirado, medio en la piscina, medio afuera, mi camisa de trabajo empapada. El agua estaba tibia, pero yo no podía sentir nada debajo de mi cintura. Nada. Como si alguien hubiera borrado la mitad inferior de mi cuerpo. «Camínalo, Marcos». La voz de Valentina era filosa con irritación. «No seas un bebé». «Por supuesto», dijo Sofía desde el patio, frustrada. «Por supuesto que hace este drama en mi día especial, mi único día especial, y él tiene que hacer que todo se trate de él».
como si lo hubiera planeado, como si le hubiera pedido a Diego que me lanzara a las escaleras de su piscina solo para robarle el protagonismo. Intenté hablar, traté de decirles que algo estaba realmente mal. No puedo mover las piernas, susurré, pero nadie me escuchó por encima de sus quejas. ¿Tú qué hubieras hecho en ese momento? ¿Seguirías callado o gritarías pidiendo ayuda? Cuéntame en los comentarios, hermano. Entonces todo cambió. Mónica, una de las amigas de Sofía que apenas había notado, de repente apareció a mi lado. Mientras todos los demás se quejaban de su fiesta arruinada, ella realmente me estaba mirando con atención enfocada. «Oye», dijo, calmada pero urgente, arrodillándose a mi lado. «¿Puedes oírme?» Asentí. «¿Puedes sentir esto?» Presionó mi espinilla, mi tuslo, mi tobillo. Nada, absolutamente nada. ¿Puedes mover los dedos de los pies? Lo intenté. Dios, lo intenté con todas mis fuerzas, mirando hacia abajo mis pies, regándoles que se movieran. Pero la señal no estaba llegando. La cara de Mónica se puso blanca. El color se drenó de sus mejillas rápido. «Nadie lo toque», dijo con súbita autoridad que hizo que todos se detuvieran. «Nadie lo mueva para nada». Las risas finalmente murieron. «¿Qué le pasa?». La voz de Valentina cambió, menos irritada, más preocupada. «Esto podría ser espinal», dijo Mónica, sacando su teléfono. «Esto podría ser realmente grave». Espinal. La palabra colgó en el aire como una sentencia de muerte. Sillas de ruedas, nunca volver a caminar. El cambio fue instantáneo. Un momento todos trataban esto como comedia slapstick. Al siguiente, la voz de Mónica cortó como un bisturí. «Todos, atrás ahora. Lo digo en serio. Aléjense de él. Nadie lo toca. Nadie lo mueve». Hasta Diego cerró la boca. Mónica se agachó junto a mí, manos flotando sin tocar, como si fuera una bomba. «¿Cómo te llamas?», preguntó con voz firme. «Marcos», logré decir. «Ok, Marcos, soy Mónica, soy paramédica y vas a estar bien, pero necesito que te quedes muy quieto. ¿Puedes hacer eso?». Una paramédica, gracias a Dios, finalmente alguien que sabía lo que estaba haciendo. «¿Puedes sentir esto?». Tocó mi pierna otra vez. Miré hacia abajo, pero no sentí nada. «No», susurré. «Nada». Ella asintió con gravedad y sacó su teléfono. Antes de que Mónica pudiera marcar, Diego abrió la boca otra vez. «Vamos, Moni», se rió nerviosamente. «Solo fue un juego. Probablemente solo está sin aire. Quizás se jaló un músculo». «Diego, cállate y retrocede», dijo Mónica fríamente. «Oye, no hay necesidad de...». «Hay toda la necesidad. Acabas de lanzar a un hombre adulto hacia atrás contra concreto. Él no puede sentir sus piernas. Esto no es un juego. Esto es una emergencia médica. Y si no te quitas de mi camino, voy a hacer que te arresten por interferir con atención médica». Eso lo cayó rápido. Valentina se acercó tambaleándose, cóctel todavía en la mano. «Mónica, ¿no crees que estás siendo dramática? Marcos siempre tiende a hacer que las cosas parezcan peores de lo que son. Probablemente solo está cansado del trabajo». «Señora», dijo Mónica sin apartar la mirada de mí, «su esposo ha sufrido lo que parece ser un trauma espinal significativo. No tiene sensación ni movimiento en sus extremidades inferiores. Esto no es fatiga. Esto es una lesión potencialmente permanente que requiere intervención médica inmediata». Mónica ya estaba marcando el 911. «Habla Mónica Delgado, paramédica, fuera de servicio. Necesito una ambulancia en Avenida Las Palmeras, 847. Varón adulto, aproximadamente 34 años, posible lesión de médula espinal por trauma de fuerza contundente en la región lumbar. El paciente está consciente y alerta, pero reporta pérdida completa de sensación y función motora en ambas extremidades inferiores». Su lenguaje calmado y preciso era tanto confortante como aterrador. «No, no intenten mover al paciente. El mecanismo de lesión fue una caída hacia atrás sobre escalones de concreto después de un movimiento giratorio forzado. Sí, me quedo en la línea». Valentina estaba paseando ahora, sus tacones haciendo clic en el concreto mojado. «Esto es ridículo. Va a estar bien. Siempre está bien. Esto es solo Marcos siendo Marcos». Pero incluso mientras lo decía, la duda se arrastraba en su voz. Sofía estaba a un lado, brazos cruzados.
No puedo creer que esto esté pasando en mi fiesta. Se suponía que esto fuera perfecto. ¿Correcto? Porque mi posible parálisis era solo un inconveniente para su cumpleaños. Las sirenas se hicieron más fuertes hasta que estuvieron justo ahí. Luego se cortaron. Puertas de autos se cerraron con fuerza. El primero en pasar la puerta fue el oficial Morales, un tipo grande de unos 40, con un comportamiento calmado. Su placa estaba pulida y tenía esa mirada de policía que no se pierde nada. ¿Qué tenemos?, preguntó a Mónica. Varón adulto, trauma espinal por caída, evento presenciado, sin sensación ni movimiento debajo de la cintura. Morales sacó una libreta. ¿Y usted es? Mónica Delgado, paramédica con Metro Oeste, fuera de servicio, pero estaba aquí cuando pasó. La tripulación de la ambulancia llegó después, 2 mujeres en uniformes azul marino moviéndose con eficiencia practicada. La mayor, con cabello plateado, se arrodilló junto a mí. «Hola, soy Linda. Voy a cuidarte. ¿Cómo te llamas?» «Marcos. ¿Puedes decirme qué pasó?» Este era el momento de la verdad. Todos estaban mirando, esperando ver qué historia contaría, probablemente esperando que lo minimizara como siempre. Pero ahí tirado, incapaz de sentir la mitad de mi cuerpo, algo cambió en mí. Diego me levantó y me lanzó. Le dije que no quería. Me agarró de todos modos, me giró y me lanzó hacia atrás a estas escaleras. No puedo mover mis piernas. El silencio era ensordecedor. Podía sentir la mandíbula de Valentina caer, el pánico de Diego irradiando como calor. Esta no era la historia que querían. Linda asintió con calma y miró al oficial Morales. ¿Estás registrando esto? Cada palabra, dijo, escribiendo. Luego miró a la multitud. Necesito hablar con todos los que presenciaron esto. Nadie se va hasta que haya tomado declaraciones. Valentina se acercó con esos tacones ridículos, todavía sosteniendo ese cóctel. Oficial, creo que ha habido un malentendido. Mi esposo ha estado trabajando turnos dobles. Está exhausto. A veces, cuando está cansado, se confunde. ¿Confunde? Le estaba diciendo a un policía que estaba confundido sobre lo que le pasó a mi propio cuerpo. Linda no miró a Valentina. Estaba revisando mis pupilas con una linterna. ¿Puedes mover los dedos de los pies? Lo intenté tan duro, mirando hacia abajo, rogándoles que se movieran. Nada. No puedo sentirlos para nada. Linda intercambió una mirada con su compañera. Luego miró a Morales. Necesitamos tratar esto como posible agresión con lesiones corporales graves. Esto no es trauma accidental. Basado en el relato del paciente y el mecanismo de lesión, esto parece ser un ataque intencional. La palabra colgó en el aire como un trueno. De repente esto no era solo un incidente familiar. Esto era una escena del crimen. Diego empezó a retroceder. «Espera un minuto, solo era diversión, hombres siendo hombres. Él está siendo dramático como siempre». «Señor, quédese donde está», dijo Morales con calma, pero con acero debajo, «y deje de hablar hasta que esté listo para su declaración». Linda estaba conectando equipo de monitoreo mientras su compañera preparaba una tabla larga amarilla. «Marcos, vamos a inmovilizarte y transportarte al hospital. Esto es serio, pero estás en buenas manos». Ella radió a despacho. «Unidad 47, solicitando respaldo policial. Sospecha de agresión con lesiones corporales. El paciente es un varón de 34 años con aparente trauma de médula espinal después de presunto ataque físico». Todo se detuvo. Los invitados de la fiesta, las quejas de Valentina, el drama del cumpleaños de Sofía, todo se congeló porque esas palabras lo hicieron oficial. Esto no fue un accidente, esto fue una agresión. El oficial Morales examinó a la multitud. Como dije, nadie se va. Esto es ahora una investigación activa. El viaje en ambulancia fue sirenas, charla de radio y la voz constante de Linda. Me tenían amarrado a esa tabla amarilla, más apretado que nada, mi cabeza inmovilizada entre bloques de espuma. Cada bache enviaba una sacudida a través de mi espalda superior, pero a ningún otro lado. Un recordatorio constante de que algo estaba fundamentalmente mal.
El Hospital General San Rafael se veía como todos los hospitales en las películas: vidrio, concreto, ese olor antiséptico golpeándote cuando las puertas se abren. Pero esto no era una película, esta era mi vida, siendo llevado en una camilla a través de puertas automáticas, mirando luces fluorescentes pasar. La sala de emergencias estaba sorprendentemente tranquila para un sábado por la noche. Enfermeras en uniformes coloridos se movían eficientemente. Yo era solo carga siendo transferida de un conjunto de profesionales a otro. Me llevaron a una habitación que olía a desinfectante y miedo. Paredes beige, un reloj ruidoso, una ventana que daba al estacionamiento donde la gente normal vivía vidas normales. El doctor Ramírez se presentó mientras las enfermeras me conectaban a máquinas que pitaban. Era más joven de lo que esperaba, tal vez 45 años, con cabello canoso y un comportamiento tranquilo al lado de la cama. Marcos, soy el doctor Ramírez. Entiendo que has tenido una experiencia terrible. Los paramédicos me informaron, pero me gustaría escucharlo de ti. ¿Puedes contarme sobre la caída? Así que le conté todo. Diego agarrándome, girándome, lanzándome hacia atrás a las escaleras de concreto. El crujido cuando golpeé, mis piernas dejando de funcionar. El doctor Ramírez escuchó sin interrumpir, tomando notas. Necesitamos imágenes, comenzando con una resonancia magnética de tu columna. Sé que suena aterrador, pero necesitamos ver exactamente con qué estamos lidiando antes de tomar decisiones de tratamiento. Aterrador no lo cubría. Nunca me había hecho una resonancia, pero había escuchado sobre ellas. Ruidos largos, espacios confinados, ver dentro de tu cuerpo y aprender cosas que no quería saber. Pero ¿qué opción tenía? Claro. La máquina de resonancia parecía ciencia ficción, un enorme túnel blanco zumbando con energía. Me deslizaron dentro y durante 45 minutos escuché sonidos que pertenecían a una zona de construcción, golpes, zumbidos, clics. Traté de no imaginar los peores escenarios: silla de ruedas, parálisis, nunca caminar, nunca trabajar, no ser nada más que una carga. Cuando me sacaron, el doctor Ramírez estaba esperando con otra doctora, una mujer mayor con cabello plateado y una expresión seria. Marcos, esta es la doctora Torres, es nuestra especialista en columna y ha estado revisando tus imágenes. La doctora Torres acercó una silla y abrió una tableta mostrando cortes transversales de mi espalda, imágenes en blanco y negro que no significaban nada para mí, pero le decían todo a ella. Marcos, tienes una fractura reciente en tu columna lumbar, específicamente en la vértebra L2, que está causando tus síntomas actuales. Una fractura. Me había roto la espalda. Las palabras golpearon como otra caída. Sin embargo, eso no es todo lo que encontramos. Deslizó a diferentes imágenes señalando áreas dañadas. Descubrimos 3 fracturas antiguas, L4, T9 y T11. Estas son lesiones viejas, Marcos. Algunas parecen de hace meses, posiblemente años. La habitación comenzó a girar. Lesiones antiguas. Todo mi pasado siendo reescrito en imágenes médicas. Sí, el doctor Ramírez se inclinó hacia adelante. Todas estas fracturas muestran signos de trauma contundente repetido en diferentes etapas de curación, lo que sugiere que ocurrieron en diferentes momentos durante un periodo prolongado. Trauma contundente repetido. El lenguaje clínico lo hacía estéril, pero yo sabía lo que significaba. Todas esas veces que Diego jugaba conmigo, todas esas caídas que Valentina dijo que fueron mi torpeza, todas esas veces que golpeé paredes o mobiliario durante sus juegos y me dijeron que era dramático cuando me quejaba. Mi espalda había estado llevando la cuenta. Cada empuje, cada lanzamiento, cada accidente que realmente no era accidente, estaba documentado en bueno, como un registro médico de todo lo que me habían hecho. El trampolín, dije de repente, el recuerdo golpeando fuerte. El verano pasado, Diego dijo que debíamos luchar. Me caí, golpeé el framo. Valentina dijo que estaba bien. Las escaleras, hace 3 meses. Me caí por las escaleras en su casa. Diego dijo que tropecé, pero estaba justo detrás de mí. No podía sentarme derecho por una semana. La doctora Torres y el doctor Ramírez quitaron esa mirada, esa que significaba que habían visto esto antes.
Marcos, dijo la doctora Torres en voz baja, tu columna nos está contando una historia, y no es sobre accidentes. El golpe llegó alrededor de las 8 de esa noche, mientras las enfermeras estaban cambiando de turnos y el pasillo tenía esa sensación tranquila de hospital. Todavía estaba procesando todo cuando la voz de una mujer llegó a través de mi puerta. Marcos, soy la detective Vargas con la Policía Metropolitana. ¿Te importa si analizo? Como si me hubiera atropellado un camión, dije, excepto que el camión se llama Diego y aparentemente me ha estado atropellando por años. Sonrió, no feliz, sino comprensiva. He estado haciendo esto por 15 años. He visto mucho. Lo que estoy viendo esta noche es un patrón. Y los patrones cuentan historias. Sacó una tableta. Antes de entrar en detalles, quiero mostrarte algo. Uno de los invitados grabó lo que pasó. ¿Estás listo para verlo? Asentí, aunque parte de mí no quería verlo, pero otra parte necesitaba la prueba. El video era tembloroso, pero capturó todo. Allí estaba yo, junto a la piscina, con mi ropa de trabajo, claramente tratando de mantenerme al margen. Podías verme retrocediendo cuando Diego se acercaba, escucharme decir que no, ver cuando agarró mi brazo. Mostrémosle a esta gente algo de diversión. La voz de Diego era cristalina, fuerte y bulliciosa. Luego el giro. Verlo desde afuera era peor que vivirlo. Me veía completamente indefenso, a merced de Diego. La forma en que me lanzó no fue juguetona, fue violenta, deliberada. El crujido cuando golpeé el concreto fue audible, agudo, final. Luego vino la peor parte, la risa. Tanta risa mientras yo yacía inmóvil. Deja de ser tan bebé. La voz de Valentina goteaba desprecio. Podías verla poniendo los ojos en el cielo, más preocupada por los invitados que por su esposo. La detective Vargas pausó el video. ¿Qué ves? Veo una agresión, dije firmemente. Veo a mi cuñado agrediéndome mientras mi esposa dejó que pasara. Eso es exactamente lo que veo yo también. Tomó notas. Entonces le conté todo. El incidente del trampolín, las escaleras, los juegos de piscina que no eran juegos. Cada vez había una excusa. Cada vez era solo Diego siendo Diego. Solo diversión familiar que fue demasiado lejos. ¿Alguna vez has estado en una situación donde tu familia te hace sentir que tú eres el problema? Cuéntame en los comentarios. No estás solo, hermano. ¿Y tu esposa? Preguntó la detective Vargas. ¿Cuál fue su reacción? Esa era la parte más difícil de hablar, porque mientras Diego me lastimaba físicamente, Valentina se aseguró de que nunca luchara, nunca me quejara, nunca me defendiera. Siempre tomaba su lado, dije, siempre. Si me quejaba de que me lastimaban, la estaba embarazando. Si trataba de evitar sus juegos, era antisocial. Me hizo sentir que yo era el problema por no querer ser lanzado. La detective Vargas asintió como si hubiera escuchado esto antes. Eso se llama complicidad, Marcos. Tu esposa tenía el deber de protegerte. En lugar de eso, participó en un patrón de daño que duró años. Un patrón de daño. Eso era exactamente lo que era. No accidentes o bromas que salieron mal, sino una campaña deliberada y sostenida de violencia que había sido normalizada hasta que ya no la reconocía como abuso. La buena noticia es que tenemos todo lo que necesitamos. La evidencia en video es clara. La evidencia médica muestra un patrón documentado. Tenemos declaraciones de testigos, incluida la paramédica que te atendió. Hizo una pausa. Basándonos en la evidencia, estamos presentando cargos contra Diego por agresión con lesiones corporales. Dada la gravedad y el patrón, también estamos considerando agresión agravada y potencialmente violencia doméstica por proximidad. ¿Y Valentina? Más complicado, pero estamos construyendo un caso por negligencia conyugal y obstrucción de la justicia. Ella activamente te impidió buscar ayuda para lesiones previas y creó un ambiente donde el abuso pudo continuar sin control. Sentí algo que no había sentido en años, validación. Alguien con autoridad finalmente estaba diciendo que lo que pasó estuvo mal, que yo no era dramático ni demasiado sensible, que merecía algo mejor que ser el entretenimiento de la familia de mi esposa. ¿Qué pasa ahora? Ahora nos aseguramos de que esto nunca vuelva a pasar, y nos aseguramos de que Diego enfrente las consecuencias por lo que ha hecho, no solo hoy, sino por años. Me entregó su tarjeta. Si recuerdas algo más, llámame. Tu columna ha estado guardando registros. Ahora es el turno del sistema legal de hacer lo mismo.
La noticia de que habían arrestado a Diego golpeó a la familia como una bomba nuclear. Me enteré alrededor de medianoche cuando Valentina entró como huracán a mi habitación del hospital, la cara roja de furia, la voz temblando de rabia contenida. ¿Tienes idea de lo que has hecho?, siseó, manteniendo su voz lo suficientemente baja para que las enfermeras no escucharan, pero lo suficientemente alta para que recibiera la fuerza completa. Arrestaron a mi hermano, le pusieron esposas delante de los vecinos. Doña Marta estaba afuera y lo vio todo. Doña Marta, eso era lo que le preocupaba, lo que los vecinos pensarían, cómo se veía esto para su círculo social, no que su esposo estuviera acostado en una cama de hospital con la columna rota. Valentina, dije, pero me cortó. No, simplemente no. Esto es exactamente el tipo de drama que debía haber esperado de ti. No pudiste simplemente dejarlo pasar, ¿verdad? No pudiste aceptar que fue un accidente y seguir adelante como lo haría una persona normal. ¿Un accidente? Incluso ahora, conmigo paralizado de la cintura hacia abajo, ella todavía lo llamaba un accidente, como si las imágenes de resonancia fueran mi imaginación. Los doctores encontraron 3 fracturas más, Valentina. Hojas, de todas esas otras veces que tu hermano jugó conmigo. Esto no se trata de un incidente, se trata de años de abuso que tú ayudaste a encubrir. Su risa fue aguda y amarga. Abuso, eso es rico. ¿Ahora estás llamando abuso a los juegos normales entre familia? No me extraña que no puedas mantener un trabajo real ni hacer amigos de verdad. Estás demasiado ocupado haciéndote la víctima para realmente vivir tu vida. Ahí estaba, el mismo patrón que me mantuvo atrapado años. Convertir mi dolor en mi fracaso. Hacer de mis lesiones defectos de carácter. Hacer de mí el problema en lugar de la persona que me lastimaba. Pero algo era diferente ahora. Más bien los analgésicos. Tal vez finalmente tener profesionales médicos y la policía tomándome serio. Tal vez simplemente había tocado fondo sin ningún lugar más abajo al que caer. Lo que fuera que fuese, me encontré hablando de una manera que nunca lo había hecho. Me lanzó a escalones de concreto, Valentina, a propósito, y tú lo viste pasar. Me dijiste que caminara cuando no podía sentir las piernas. ¿Qué tipo de esposa hace eso? El tipo casada con un hombre que hace que todo se trate de él. ¿Qué sabes que esto le hará a mi familia, a mi carrera? Trabajo en relaciones públicas. ¿Cómo se verá cuando la gente descubra que mi esposo presentó cargos contra mi hermano por jugar en una fiesta familiar? Su carrera, su familia, su reputación. Ni una sola vez preguntó cómo me sentía, si tenía dolor, qué dijeron los doctores sobre mi pronóstico. Todo era sobre ella, y cómo mi lesión le causaba problemas en su vida. Fue entonces que el oficial Morales apareció en la puerta, con expresión sombría. «Señora Mendoza, necesito hablar con usted». Valentina se volteó con esa sonrisa falsa que usaba. Como si me hubiera atropellado un camión, dije. Excepto que el camión se llama Diego y aparentemente me ha estado atropellando por años. Sonrió, no feliz, sino comprensiva. He estado haciendo esto por 15 años. He visto mucho. Lo que estoy viendo esta noche es un patrón. Y los patrones cuentan historias. Sacó una tableta. Antes de entrar en detalles, quiero mostrarte algo. Uno de los invitados grabó lo que pasó. ¿Estás listo para verlo? Asentí, aunque parte de mí no quería verlo. Pero otra parte necesitaba la prueba. El video era tembloroso, pero capturó todo. Allí estaba yo, junto a la piscina, con mi ropa de trabajo, claramente tratando de mantenerme al margen. Podías verme retrocediendo cuando Diego se acercaba, escucharme decir que no, ver cuando agarró mi brazo. Mostrémosle a esta gente algo de diversión. La voz de Diego era cristalina, fuerte y bulliciosa. Luego el giro. Verlo desde afuera era peor que vivirlo. Me veía completamente indefenso, a merced de Diego. La forma en que me lanzó no fue juguetona, fue violenta, deliberada. El crujido cuando golpeé el concreto fue audible, agudo, final. Luego vino la peor parte, la risa. Tanta risa mientras yo yacía inmóvil. «Deja de ser tan bebé». La voz de Valentina goteaba desprecio. Podías verla poniendo los ojos en el cielo, más preocupada por los invitados que por su esposo. La detective Vargas pausó el video. «¿Qué ves?» «Veo una agresión», dije firmemente. «Veo a mi cuñado agrediéndome mientras mi esposa dejó que pasara». «Eso es exactamente lo que veo yo también». Tomó notas.
Entonces le conté todo. El incidente del trampolín, las escaleras, los juegos de piscina que no eran juegos. Cada vez había una excusa. Cada vez era solo Diego siendo Diego. Solo diversión familiar que fue demasiado lejos. ¿Alguna vez has estado en una situación donde tu familia te hace sentir que tú eres el problema? Cuéntame en los comentarios. No estás solo, hermano. ¿Y tu esposa?, preguntó la detective Vargas. ¿Cuál fue su reacción? Esa era la parte más difícil de hablar, porque mientras Diego me lastimaba físicamente, Valentina se aseguró de que nunca luchara, nunca me quejara, nunca me defendiera. Siempre tomaba su lado, dije, siempre. Si me quejaba de que me lastimaban, la estaba embarazando. Si trataba de evitar sus juegos, era antisocial. Me hizo sentir que yo era el problema por no querer ser lanzado. La detective Vargas asintió como si hubiera escuchado esto antes. Eso se llama complicidad, Marcos. Tu esposa tenía el deber de protegerte. En lugar de eso, participó en un patrón de daño que duró años. Un patrón de daño. Eso era exactamente lo que era. No accidentes o bromas que salieron mal, sino una campaña deliberada y sostenida de violencia que había sido normalizada hasta que ya no la reconocía como abuso. La buena noticia es que tenemos todo lo que necesitamos. La evidencia en video es clara. La evidencia médica muestra un patrón documentado. Tenemos declaraciones de testigos, incluida la paramédica que te atendió. Hizo una pausa. Los mensajes seguían llegando, cada uno más vicioso que el anterior. Me pintaban como manipulador, buscador de atención, fabricando años de abuso para destruir a un hombre inocente. Decían que era débil, patético, indigno del apellido Mendoza. Decían que Valentina merecía algo mejor que un esposo que traicionaría a su familia así. Me estaba ahogando en su ira, sofocándome bajo su negación colectiva, cuando escuché un suave golpe. «¿Marcos? Soy Lucía, mi hermana». No había visto a Lucía en casi 2 años, no desde que Valentina me convenció de que ella estaba celosa de nuestro matrimonio y tratando de causar problemas. Mirando atrás, me di cuenta de que Valentina sistemáticamente me había aislado de cualquiera que pudiera cuestionar lo que estaba pasando. Lucía entró cautelosamente, como si no estuviera segura de ser bienvenida. Se veía mayor de lo que recordaba, cabello castaño con canas, líneas de preocupación alrededor de los ojos, pero cuando me vio en esa cama de hospital, su cara se descompuso con un dolor casi físico. «Ay, Marcos», susurró, de repente a mi lado, tomando mi mano. Me enteré de lo que pasó, vine tan pronto como pude. «Lucía», dije, mi voz quebrada, «lo siento tanto por todo, por alejarme, por no llamar». «Para», dijo firmemente, «tú no me pides disculpas. Yo debía haber intentado más duro mantener el contacto. Debía haber visto lo que estaba pasando. Siempre supe que algo andaba mal con Valentina, con toda esa familia, pero no sabía qué tan grave era». Acercó su silla, ojos intensos. «Quiero que sepas algo. Nunca dejé de amarte. Nunca dejé de preocuparme. Y nunca creí ni por un segundo que merecieras la forma en que te trataron. Por primera vez en años, tal vez desde que me casé con Valentina, alguien de mi familia me estaba diciendo que importaba, que valía la pena protegerme, que merecía algo mejor. Y por primera vez desde que empezó esta pesadilla, lloré. La cirugía llegó 3 días después. La doctora Torres lo explicó cómo arreglar un auto, términos de ingeniería sobre varillas y tornillos y procedimientos de fusión que estabilizarían mi columna y con suerte me darían la mejor oportunidad de volver a caminar. La mejor oportunidad siendo lo operativo, porque nadie podía prometer nada excepto dolor y una larga recuperación. Desperté de la anestesia sintiendo como si ese camión me hubiera atropellado de nuevo. La incisión en mi espalda se sentía como si alguien hubiera tomado un soplete a mi columna, y las drogas hacían que todo fuera borroso y distante. Pero la peor parte no era el dolor físico, era el miedo. Cada día miraba hacia abajo a mis piernas bajo las sábanas del hospital y les rogaba que se movieran, que me dieran alguna señal de que la cirugía funcionó. Algunos días juraba que sentía algo, un hormigueo, una punzada, pero los doctores advirtieron que las sensaciones fantasma eran comunes y no necesariamente significaban nada. Fue entonces cuando la doctora Reyes entró en mi vida como un sargento de instrucción en uniforme médico, tal vez 5 pies de altura,
pero se portaba como si pudiera levantar un camión con una sola mano, cabello castaño en una coleta sin tonterías y una mirada directa que te hacía sentarte más derecho, incluso acostado. «Marcos», dijo en nuestro primer día, «voy a decirte algo que podría enojarte. Esto será lo más difícil que hayas hecho jamás. Habrá días en que quieras renunciar, quieras rendirte, aceptar que esto es tan bueno como va a ser, pero no voy a dejarte». Tenía razón sobre que sería difícil. Jesús, ¿qué razón tenía? La primera semana, todo lo que hicimos fue intentar que me sentara sin desmayarme. Mi equilibrio estaba destrozado, mi fuerza central inexistente, y cada movimiento sentía como si mi columna estuviera siendo retorcida con una llave en inglesa. Vomité 2 veces el primer día solo de estar erguido. «Tu cuerpo recuerda el dolor», decía la doctora Reyes, durante sesiones que me dejaban sudando y temblando. «Ahora necesitamos enseñarle a recordar la fuerza». Mientras tanto, la doctora Castillo trabajaba en mi cabeza, mientras la doctora Reyes trabajaba en mi cuerpo. Era más joven de lo esperado para una consejera de trauma, tal vez 35 años, con ojos amables detrás de lentes de marco de alambre y una voz que te hacía sentir que podías contarle cualquier cosa. «No eras débil», me dijo durante una sesión. «Fuiste sistemáticamente manipulado para creer que merecías el trato que recibiste. Eso no es debilidad. Eso es abuso psicológico y es tan real como las lesiones físicas». Me ayudó a poner palabras a cosas que nunca había articulado, la forma en que Valentina me hacía luz de gas, haciéndome pensar que mi dolor no era real, la forma en que los juegos de Diego intensificaban cuando yo trataba de poner límites, la forma en que toda la familia cerraba filas y me hacía sentir loco por objetar comportamiento que cualquier persona normal reconocería como abusivo. El avance llegó 6 semanas después de la cirugía. Estaba en la sala de fisioterapia, amarrado a este aparato que se suponía que me ayudaba a equilibrarme, cuando la doctora Reyes me dijo que intentara pararme. Había estado intentando por semanas sin éxito, mis piernas colgando como peso muerto. Pero algo era diferente ese día. Cuando enfoqué toda mi energía en empujar hacia abajo a través de mis pies, sentí algo, no una sensación normal, ni cerca, pero algo. Una conexión entre mi cerebro y mis piernas, que no estaba ahí. «Dios mío», susurré, mientras logré soportar algo de mi propio peso por unos 3 segundos antes de colapsar de vuelta en el arnés de seguridad. La doctora Reyes estaba sonriendo como si hubiera ganado la lotería. «¿Sentiste aquello?» Sentí algo, y por primera vez desde que empezó esta pesadilla, sentí algo más también: esperanza. El tribunal no era nada como esperaba. Tal vez había visto demasiados dramas legales, pero había imaginado algo grandioso. En cambio, era solo un edificio regular con luces fluorescentes y alfombra desgastada que olía a café viejo y ansiedad. Pero entrar a esa sala del tribunal con mi bastón y mi andar inestable se sintió como entrar al momento más importante de mi vida. El abogado de Diego era exactamente lo que esperarías defendiendo el caso de agresión de un niño rico. Traje caro, cabello engomado hacia atrás, sonrisa condescendiente. Durante las declaraciones iniciales, pintó a Diego como un hombre familiar amante de la diversión, cuya broma inofensiva fue exagerada por un cuñado hipersensible. «Historial de comportamiento dramático, damas y caballeros», dijo, gesticulando hacia Diego. «Esto no fue nada más que juego familiar típico, que desafortunadamente resultó en un accidente. Mi cliente nunca tuvo la intención de causar daño, y el intento de la Fiscalía de criminalizar el comportamiento normal entre hermanos es francamente ridículo». Comportamiento normal entre hermanos, incluso en una sala del tribunal, todavía estaban tratando de hacer esto mi culpa por no aguantar una broma. Pero después, la evidencia comenzó a rodar y su historia se descoronó como un castillo de cartas. La fiscal, una mujer aguda llamada Elena Vega, metódicamente presentó el caso pieza por pieza. Primero vino el video de la fiesta reproducido en una pantalla grande. La sala del tribunal estaba en silencio de muerte, mientras me veían ser girado y lanzado como un muñeco de ropa. Podías oír la risa de Diego en la grabación, ver la fuerza deliberada que usó, observar el momento exacto en el que mi cuerpo golpeó el concreto. No había nada juguetón al respecto. Luego vino la doctora Torres con las imágenes de resonancia.
Puso esas imágenes en blanco y negro en una pantalla y guió al jurado a través de cada fractura como leyendo un libro de texto médico. 3 fracturas previas, todas consistentes con trauma de fuerza contundente, L4, T9 y T11. Estas lesiones ocurrieron durante varios años y muestran un patrón claro de abuso repetido. Cuando fue mi turno de testificar, estaba aterrado de que mi voz temblara. Pero cuando me senté en esa silla de testigo mirando al jurado, algo hizo clic. Esta gente merecía la verdad, no la versión familiar sanitizada, no la culpabilización de la víctima que me habían estado alimentando por años, sino la verdad real. Les conté sobre el incidente del trampolín, las escaleras, los juegos de piscina que no eran juegos. Expliqué cómo cada lesión fue descartada, cada queja convertida en evidencia de mi debilidad. Diego no solo me lastimó ese día en la piscina, dije, mi voz firme y clara. Me había estado lastimando por años. Y la familia de mi esposa me enseñó que era mi culpa por no ser lo suficientemente fuerte para aguantarlo. El testimonio de la doctora Castillo fue devastador. Explicó vínculo traumático, luz de gas y manipulación psicológica que mantiene a las víctimas de abuso atrapadas en ciclos de violencia. Dejó claro que mi renuencia a defenderme o reportar incidentes no era debilidad, era una respuesta predecible al abuso psicológico sostenido. El jurado deliberó por menos de 3 horas. Cuando leyeron el veredicto, culpable en todos los cargos. La cara de Diego se puso blanca. Su abogado inmediatamente comenzó a hablar de apelaciones, pero la jueza no lo estaba aceptando. «Señor Mendoza», dijo la jueza Romero, mirando directamente a Diego, «ha mostrado un patrón de violencia hacia su cuñado que abarca varios años. Sus acciones fueron deliberadas, calculadas y resultaron en lesiones corporales graves. Este tribunal lo sentencia a 5 años en prisión estatal». Valentina obtuvo 18 meses de libertad condicional y asesoramiento ordenado por la Corte por permitir el abuso. Mientras llevaban a Diego esposado, las palabras finales de la jueza Romero resonaron por la sala del tribunal. Se burlaron de su dolor, desestimaron su sufrimiento, lo trataron como menos que humano, pero él sobrevivió a su crueldad, y ahora se ha hecho justicia. 18 meses después, estoy parado en mi propia cocina haciendo café en mi propio apartamento, y todavía no puedo creer que esta sea mi vida ahora. El lugar no es gran cosa, un apartamento de una habitación en un vecindario decente, con pisos de madera que crujen cuando camino, y ventanas que dejan entrar la luz del sol. Pero es mío. Nadie aquí me dice que soy dramático cuando necesito descansar mi espalda. Nadie descarta mi dolor o hace bromas sobre mi cojera. La cojera es permanente, según la doctora Torres. Algunos días apenas se nota, otros días necesito el bastón para moverme, pero estoy caminando. Contra todo pronóstico. Contra el pronóstico inicial que me tenía preparándome para vida en silla de ruedas. Estoy caminando con mis propios 2 pies. El trabajo en el Centro de Apoyo Masculino Nueva Vida comenzó como trabajo voluntario, algo que la doctora Castillo sugirió para ayudarme a procesar mi trauma, ayudando a otros a trabajar con el suyo. Resulta que hay muchos tipos por ahí a quienes les han dicho que su dolor no importa, que han sido convencidos de que hablar sobre el abuso los hace débiles o dramáticos. «Me enseñaste a confiar en los silenciosos», me dijo Mónica la semana pasada, cuando pasó por el centro. Está trabajando como enfermera de trauma ahora, en el Hospital San Rafael, y hace un punto de realmente escuchar a los pacientes que no hacen ruido sobre su dolor. Los que dicen que están bien cuando no lo están. Me enseñaste que el silencio no significa que todo está bien. Todavía recibo correos de Valentina. Está en terapia ahora, ordenada por la Corte al principio, pero dice que continúa voluntariamente. Sus mensajes han evolucionado de culpa enojada a algo que eventualmente podría parecerse a una disculpa, aunque no estamos ahí todavía. Su último correo me acusó de arruinar todo al presentar cargos, pero había menos veneno que antes. Tal vez eso es progreso. Ya no respondo. La doctora Castillo lo llama vínculos protectores, y yo lo llamo sanidad. Yo no arruiné nada.
Solo finalmente dije la verdad sobre lo que ya estaba roto. Las imágenes de resonancia están enframadas en mi pared. Ahora, sé que suena raro, pero escúchame. Esas imágenes en blanco y negro de mi columna fracturada no son solo registros médicos, son prueba. Prueba de que no lo estaba inventando, no estaba siendo dramático, no era débil por no defenderme. Cada grieta en esas vértebras es documentación de supervivencia. A veces la gente pregunta si estoy enojado por los años que perdí, el dolor que soporté, la familia que me desechó, en lugar de reconocer lo que me habían hecho. La respuesta honesta es que algunos días sí estoy enojado, pero la mayoría solo estoy agradecido. Agradecido que Mónica supiera lo que estaba viendo cuando no podía mover mis piernas. Agradecido que la doctora Torres pudiera leer la historia que mi columna estaba contando. Agradecido que la detective Vargas me creyó cuando finalmente encontré el valor para hablar. Me dijeron que caminara, que dejara de ser un bebé, que dejara de hacer que todo se tratara de mí. Ahora camino a mis propios términos, a mi propio ritmo, hacia un futuro que estoy construyendo para mí mismo. Cada paso que doy es prueba de que estaban equivocados sobre mí. ¿Y sabes qué es lo más loco de todo? Que ese día, en la parrilla, ese día que pensé que era el peor de mi vida, terminó siendo el mejor, porque finalmente me obligó a ver la verdad, a dejar de aceptar migajas, a creer que merecía menos que respeto básico. Si estás pasando por algo similar, hermano, escúchame bien. Tu dolor es real, tu historia importa, y mereces mejor. No estás siendo dramático, no lo estás exagerando, y definitivamente no estás solo. Hablemos en los comentarios. Cuéntame tu historia, porque todos merecemos ser escuchados, y todos merecemos sanar.